Buenas tardes a todos. Como bien nos decían en la bienvenida, se terminaron las fiestas. Veo a algunos de ustedes más tristes, no así, los veo más felices en el sentido de más gorditos. La semana pasada nos dábamos el abrazo, los que no nos pudimos ver el fin de año, pero qué bueno que ya estás acá. Tenemos como propósito al iniciar este año compartir un mensaje que estoy seguro a tu corazón le va a ayudar. Uno de los principios más importantes en la vida cristiana, si no es el que nos convirtió y nos hizo cristianos, es el morir a uno mismo. Y este principio de vida es un principio que aprendimos del ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús al caminar ese camino, ¿no?, a la cruz. Esa actitud, esa convicción que él tuvo para entregar su vida es de tal naturaleza, es tan rica en enseñanza, que a nosotros nos conviene poner nuestros ojos en él. Hay mucha gente que no se explica por qué el compromiso que vivimos nosotros como cristianos. Muchos no se explican por qué entregar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra vida, los propósitos de Dios. Pero la muerte de Jesús es vital para esto. Es importante que nosotros podamos entenderla, y es la razón por la cual nosotros volvemos a retomar esta serie de predicación que tuvimos hace casi 2 años y medio, el camino a la cruz. El domingo pasado vimos este sermón, Pasión que hace la diferencia, y hoy vamos a ver solo un fin. Cuando pensamos en nuestra vida, cuando pensamos en lo que vivimos hoy, estudiosos enseñan que vivimos en la era en la que la enfermedad de la soledad se hace cada vez más fuerte en las personas, porque ahora las personas se acostumbran más a estar solas, prefieren estar solas, y muchas de las cosas que tenemos nos hacen ser personas solitarias, ser personas que no tienen ya contacto quizás con los demás. Vivimos en la era del amor a uno mismo, y pensando en esto necesitamos tener cuidado, porque hay voces que claman, hay voces que pelean, que presionan porque tú te cuides, porque tú te ames a ti mismo. Pero todo tiene una medida, todo tiene un equilibrio. Y es verdad que la Biblia nos enseña que debemos de amarnos a nosotros mismos, pero el amor a uno mismo no puede sobrepasar los principios que Dios ha puesto para que las personas a nuestro alrededor de verdad puedan ser bendecidas, aún por nuestra propia vida. Podemos creer y asegurar que las cosas o las personas nos hacen felices, pero algo que la Biblia enseña es que nada de lo que podemos poseer, nada de lo que podemos tener nos hace felices. Un día lo vamos a perder, un día se va a complicar, un día no lo vamos a poseer, y nuestra vida se va a quedar vacía. Por eso dependemos en principio de Dios. Y Dios es quien llena realmente nuestra vida. La vida de Jesús, como lo vamos a ver hoy, vino a mostrarnos algo que el mundo no conocía. Él vino a mostrarnos un concepto de vida que de verdad no existía en su tiempo. Una virtud que en el corazón de los hombres para nada era algo que se deseaba alcanzar o deseable tener.
La Biblia en Marcos 10:45 dice esta escritura: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Nuestro Dios nos mostró a través de Jesús que la vida solo tiene un fin. Y muchos pensaremos, ¿de veras nuestra vida tiene que ser entregada para que muchos sean salvados? ¿De veras mi vida se trata de los demás? ¿Mi vida se trata de lo que yo pueda hacer en la vida de los demás? Te voy a decir algo: nada le hace más feliz al hombre que el que pueda ser útil en la vida de otra persona. Nada te va a hacer más feliz ver que otra persona es feliz a causa de ti, a causa de virtudes que tú estás dando, que estás utilizando para beneficio y para bendición de los demás. Dice la Escritura que Jesús vino a rescatarnos, y eso es algo que debe de alegrar nuestra vida, que alguien nos vino a rescatar. Hay una canción preciosa que habla acerca de esto, de que Dios vino a rescatar a cada uno de nosotros. ¿Qué te hace sentir a ti el hecho de que Jesús te vino a rescatar? Para realizar algo poderoso debemos de tener una virtud en nuestra vida, una virtud poco estimada, y esta es la humildad. Fíjate que en las calles de la antigua Grecia, los hombres tenían la idea de que la humildad se asemejaba a cobardía. Cuando una persona demostraba humildad, pensaban que era una bajeza de espíritu. Pensaba que era algo servil, algo para personas no como ellos, algo carente de dignidad. Pensaban que la humildad era característico de los esclavos. La humildad no era una virtud a perseguir en la vida. Lo que valía era presentarse delante de los demás soberbio, altivo, que todo lo podías, crítico. Lo que valía era esto. ¿Puedes imaginar? Pareciera ser que esa onda, ¿no?, de Grecia viene a ser al día de hoy como algo que se vuelve a vivir. Si un griego llamaba a otro humilde, lo estaba insultando. En el mundo pagano no había ninguna virtud en la palabra humildad. Solo era un defecto. Era una blasfemia. Así que esta palabra sucia para el mundo occidental antiguo, para los griegos, esta palabra sucia, Jesús la tomó y la limpió y la hizo una palabra hermosa. Hoy esta palabra humildad es una palabra que a veces es difícil de encontrarle y de definirla, pero es una virtud hermosa. Nuestros tiempos son difíciles porque el mundo vuelve a pensar que hay que caminar altivo, orgulloso, defendiéndose, discutiendo. El mundo hoy nos quiere enseñar que debes de vivir para ti mismo, amarte a ti mismo.
Y el cristianismo viene a ser un antídoto para esta maldad en nuestro mundo. Jesús vino a enseñarnos a ser personas humildes. El hombre busca orgullo y soberbia y con ello va a limitar su influencia en los demás. El orgullo y la soberbia te van a hacer cada vez personas más egoístas e indiferentes a los demás. Puedes entender por qué la humildad fue una virtud impresionante en la vida de Jesús. Y Él no la vino a enseñar. Él vino a traernos una virtud, una virtud realmente que debemos de ambicionar todos. Su humildad entonces tuvo como fin a otros, nunca a sí mismo. Esta virtud te hace pensar, si tú eres una persona humilde, entonces estás pensando en los demás, si no, no eres humilde. Si no el orgullo, si no la soberbia, si no la indiferencia es parte de tu corazón. Pero la humildad es tan poderosa, fue tan poderosa en la vida de Jesús, que al estar aquí en la tierra lo único que pensaba Él era los demás. Tú y yo, aún pensando en el futuro, Él hacía oraciones. Te oro por los que han de creer. Él oró por ti. Él oró pensando en tu vida. Y solo somos humildes cuando tenemos este corazón de Jesús y pensamos en los demás. Los evangelios nos hacen ver la humildad siempre en el contexto como algo realmente valioso y algo que bendice a cada persona. La humildad que Jesús espera de quienes lo siguen es la misma que Él tuvo. Es la misma que Él enseñó, que Él mostró. Es la misma que Él entregó a cada hombre. Cuando pienso en la humildad, pienso en Jesús. Y una de las cosas que veo de Jesús en los evangelios es que fue un hombre que caminó con la cabeza muy alta. ¿Qué estoy hablando con esto? Él tenía una autoestima impresionante. Cuando le hablaron sus discípulos y cuando Él les refirió acerca de quién se hallaba con ellos y las palabras que Él estaba enseñándoles, les dijo: alguien más grande que Moisés está con ustedes. Jesús, a pesar de tener esta confianza y este valor y esta autoestima que poseía, nunca permitió que esto destruyera la humildad en su vida. Porque cuando esto pasa, entonces te olvidas de los demás. Pero Jesús había venido a entregar su vida y a salvar y a rescatar, dice esta escritura, por muchos, a muchas personas. Escucharlo y también decir esto, ¿no? De alguien más grande que Salomón ha estado aquí y la gente no venía a verle y a escuchar su sabiduría. Los fariseos lo despreciaban, pero él era una persona completamente humilde y en su corazón solamente tenía este deseo de ayudarnos a cada uno de nosotros a poseer esta humildad, porque sabía que el mundo necesitaría de otros como Él. En Mateo 18, en el verso 3 al 4, la Nueva Versión Internacional dice así: entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Nadie había dicho algo de esta naturaleza. Tienes que volver a pensar y entender, en el mundo en el que él vivía, la humildad no era algo deseable. Y él estaba diciendo a las personas: tienen que ser humildes, tienen que hacerse sencillos en sus corazones. ¿Cómo somos a veces para entender las verdades de Dios?
la orden de Dios, los mandatos de Dios. Jesús estaba diciendo, tienes que ser como un niño. El que no se humilla como un niño no va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál es la característica que corona a un niño? Que es alguien que es enseñable. Se moldea a través de nuestro ejemplo, pero también a través de nuestras palabras, mayormente de nuestro ejemplo. No podemos decirle a un niño, haz esto, cuando nuestro ejemplo es completamente diferente. Oye, sométete a Dios, cuando yo no me quiero ni someter a Dios. No podemos decirle eso a un niño. Pero un niño es moldeable y es enseñable. Si nosotros le decimos, un niño escucha, un niño cree y un niño finalmente hace. Y muchas veces deshace, ¿no? Me acuerdo un día, nos dejaron solos y andábamos ahí nosotros de exploradores, no veíamos en el closet de mis papás y me meto con una vela. Buscábamos un tesoro. Mi papá tenía unas monedas que él coleccionaba y queríamos verlas. Ya estamos con nuestra vela asomados en un cajón. Estábamos chiquilines y de repente empezamos a oler a quemado. Pues cuando volteamos toda la madera y tenía un plástico la madera así encima de nosotros, estaba quemando. Nos pusimos un susto terrible, ¿no? Así somos los niños. Sí somos enseñables, bueno, cuando éramos niños, ¿no? Yo ya tengo mis 50, casi 50. Pero los niños son así, son enseñables. Tú les dices qué hacer y lo van a hacer. La humildad que nosotros necesitamos es una humildad que nos habla de que estamos libres de autosuficiencia. Un niño siempre va a buscar a su papá, va a buscar a su mamá. Ya tienes que decirle a los de 18, ¿no? A los que van creciendo, ya no eres un niño, ya puedes. Pero mientras son niños, no son autosuficientes, son dependientes de papá, de mamá. Un niño está libre de vanidad. Un niño está libre de orgullo, de creer que todo lo sabe. Un niño está libre de crítica. Un niño tiene ese corazón sencillo, ¿no? Otra característica de un niño, obviamente, es que es dócil. Y sí puedes condicionar a un niño, sí puedes ayudar a un niño a que crezca con convicciones, con actitudes de vida, con deseos de vida, porque es así, tú puedes ayudarlo. También un niño tiene ese deseo de aprender, siempre está preguntando. Tú eras de los que preguntaba, todos preguntamos en un momento de nuestra vida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es bueno, pero dentro de la humildad, estas cosas hacen que el corazón de un hombre de verdad lo empiece a buscar, empiece a desear ser moldeado, empiece a desear ser transformado como Jesús. En el tiempo de Jesús, solo había alguien que creía que lo sabía todo, que no se le podía enseñar más, que criticaba y que despreciaba a quien no lo sabía, a quien no sabía las cosas como él las sabía. No se ocupaba de los demás, no le importaba ayudar y evitaba cualquiera que fuera impuro, indeseable a sus ojos. ¿Te acuerdas quién era ese en los tiempos de Jesús? Un fariseo. El fariseo era así. Alguien que creía que sabía todo, que no se le podía enseñar. Escuchaban una enseñanza y ya estaban echándole al oído del otro lo que él opinaba. Todo lo criticaba.
despreciaba a quien no entendía a Dios como él lo entendía. No se ocupaba de los demás, no le importaba ayudar, evitaba a cualquier persona que él consideraba indeseable. Era ambicioso, tomaba los lugares más importantes, lleno de vanidad y egoísmo. No se ocupaba de los demás, se ocupaba de sí mismo, se amaba a sí mismo. Él despreciaba abiertamente las enseñanzas de Jesús y vivía para sí. Hoy el mundo religioso parece cada vez más parecido a esto, a ser un fariseo, porque cada vez se piensa menos en los demás, cada vez más se cuestiona, ¿no? La sana doctrina, la doctrina de la iglesia, la doctrina del Nuevo Testamento, que cuestiona las prácticas inmorales, que cuestiona la vida egoísta, la vida de amarse a uno mismo. Hoy muchos la quieren cuestionar porque tiene el corazón de un fariseo. Eso no es humildad, eso es orgullo, eso es materialismo. En cambio, cuando miras a Jesús, en él no había ningún trazo de arrogancia. Era una sencillez en su corazón y siempre estaba tomándose el tiempo para escuchar de parte de Dios cuál era su voluntad. Él iba a orar y él decía: Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, hágase tu voluntad, no la mía. Así que el lenguaje de Jesús era uno que mostraba humildad. La oración es un lenguaje de humildad. La oración es algo que te enseña a ti a depender de Dios, a ser enseñable, a ser abierto a la voluntad de Dios. Y siempre que tú ores necesitamos tomar esa decisión cuando oramos. Dios, quiero que me reveles, ayúdame. El miércoles hablábamos con los hombres y compartíamos una clase de oraciones peligrosas. Les decía, la primera vez que yo oré, o muchas de las veces que oré a Dios algo que tenía que ver con transformar mi vida, tenía que tener cuidado cuando le decía a Dios, porque cuando se lo oré me pasaba que en las manos de Dios éramos transformados. Compartía de mi noviazgo en el 95, en enero, a lo mejor Vero se acuerda aquí, y fuimos a un lugar a orar, a un bosque, fuimos a orar y le decíamos a Dios, éramos novios en aquel tiempo, pero sentíamos que algo no estaba bien y le decíamos: Dios, si no vamos a glorificarte, si nuestro noviazgo no va a darte a ti gloria, entonces ayúdanos, haz lo que tengas que hacer. Y Dios hizo lo que tenía que hacer y nos metió en el horno 2 años más, a fin de que nuestra fe y nuestro amor fuera limpio y fuera puro. Así lo veo. 2 años después estábamos felizmente casados, sintiendo, cuando tú le oras a Dios y le permites que trabaje en tu vida, lo va a hacer. Y necesitamos este tipo de oraciones en nuestra vida porque nos van a transformar. Jesús fue un hombre de oración. Le dijo a Dios: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios lo llevó a la cruz. Porque la salvación que tú y yo tenemos ahora es muy valiosa. Jesús no podía dejar de vivir sin salvar a otros, sin dar esperanza a otros. Así vivió en esta tierra, sin bendecir a otros. Eso es lo que él tenía en su corazón. Un hombre humilde es uno que está listo siempre para ser útil. Y este fue el secreto de los profetas. Cuando tú miras la Biblia, cuando miras a personas que fueron utilizadas por Dios, no hay ninguna otra respuesta más que esta: heme aquí, envíame a mí. ¿Quieres que yo lo haga? Dios, yo lo hago por ti. Personas humildes son personas que se van a dejar utilizar por Dios.
Esta fue la virtud de los apóstoles. No puedes creer tú que eres humilde si no sirves a los propósitos de Dios. No puedes creer que sirves a Dios y no haces por ayudar a otros. El hombre humilde está listo para servir, y esto es algo que deseamos ser cada uno de nosotros cada vez más. Un hombre nunca será humilde hasta acercarse a Dios, porque la humildad es una virtud que Cristo nos enseñó. La humildad no la aprendes en el mundo. El mundo no te enseña a pensar en los demás. El mundo te va a empujar a que hagas lo que tú quieres, con quien tú quieres, ¿no? Y cuando tú lo quieras. ¿No es así? El mundo te enseña eso, esa regla, esa ley. Haz lo que tú quieras, cuando tú lo quieras. Y si alguien levanta la mano para señalarte y decirte que estás haciendo mal, eres un intolerante. Y en muchos lugares ahora te están demandando por ser intolerante y por discriminar. Tenemos que tener mucho cuidado. La humildad que Cristo nos enseñó, hermanos, nos muestra que un hombre fuerte puede ser realmente humilde, y que cada uno de nosotros puede poner nuestros deseos y nuestros derechos a los pies de Dios y permitirle a Él que Él trabaje en nuestra vida. Quiero terminar con esta escritura, Filipenses 2:8. Dice esta escritura: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. El camino a la cruz nos enseña humildad, una virtud poco estimada, una virtud que en nuestros tiempos de verdad cada vez va a ser más escasa. La verdadera humildad, la humildad que nos enseñó nuestro Señor Jesús, esa que se centra en hacer la voluntad de Dios y en hacer lo mejor para las personas que están a nuestro lado. Si este año en tu corazón pones humildad, estoy seguro que vas a ser un instrumento útil en las manos de Dios, y vas a salvar a muchos personas. Vamos a terminar con una canción y después tenemos los anuncios. Gracias.